Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Doy la bienvenida a algunos que han estado llegando. Es una alegría poder compartir juntos. Antes de arrancar voy a avisar que hay un auto, un FAU gris o una camioneta que tiene las luces prendidas. Así que si es alguien que está acá, mejor que las vaya a apagar, porque si no, a la salida va a estar sin batería. Una FAU gris. Bueno, gracias. Manuela dice que fue idea tuya poner esto acá. No sé por qué razón le pareció que Marito y yo quedaba mejor el púlpito un escalón más abajo. Es una buena idea. Vamos a ver si puedo leer bien igual. Bien. Hace unos días, bastante tiempo, vengo cruzando con una palabra, ¿no? en la lectura de la Biblia y en algunos mensajes que me ha estado llamando la atención y que tiene que ver con la imagen que vamos a ver ahora ahí. O sea, Eunice va a ir pasando como pueda las transparencias, porque yo me olvido que puse cosas ahí. ¿Qué es eso? Frutas, ¿no? Tienen en común algo saludable, como nos gusta a varios ahí, siempre una fruta. ¿Saben que la creación está diseñada por Dios para dar fruto? ¿No? Es interesante cuando uno empieza a toparse con alguna palabra y empieza a rastrearla en la Biblia, todo lo que podemos encontrar. Ya desde la creación misma podemos ver que Dios pensó que la vida se multiplicase mediante el fruto. En el Génesis capítulo 1, que está el relato de la creación ahí, van a ver, por ejemplo, que ahí dice Dios, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Las aguas, está hablando ahí, dirigiéndose a la creación de los animales, le dice que llenen las aguas, que llenen los mares, que se multipliquen. También había dicho a la hierba, ¿no? Cuando creó las frutas o los árboles, las plantas, que también cada planta tenía que generar en sí misma su semilla. Dice el versículo 11, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y como está el otro texto ahí, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, también le dijo a la primera pareja, Adán y Eva, que fructificaran y que se multiplicaran. Ahora, si uno piensa en lo que quiso decir Dios cuando ordenó a las plantas y a los animales que se multiplicaran, y cuando piensa en lo que Dios le dijo a Adán y Eva, que se multiplicaran y que dieran fruto, más o menos todos nos hacemos la idea de lo que el Señor quería decir. Pero hay otro pasaje más que me gustaría considerar con ustedes y que tiene que ver con nosotros, con la iglesia, con los creyentes. Y está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, y dice, el versículo va a aparecer ahí creo, dice en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿No? Jesús dice a los discípulos, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué le está pidiendo a los discípulos que hagan? En términos botánicos, dar fruto, o el fruto es, dice ahí en la enciclopedia, el fruto es la parte de la planta que contiene las semillas, eso creo que más o menos lo sabemos. Aparte de la utilidad que puede tener para comer, sirve para desarrollar y proteger la semilla de manera de asegurar una nueva generación de plantas que preserven la especie. Eso es lo que hace la fruta de cualquier planta, ¿no? La podemos usar para comer, pero también el propósito que tuvo Dios de crearla es que esa semilla diera otro fruto y así se pudiera reproducir y mantener. Ahora, en términos espirituales, el fruto tiene que ver con el resultado visible de nuestra conducta o de nuestra fe. Cuando Jesús habla del fruto en la vida de las personas, quiere decir lo que esa persona puede mostrar acerca de su naturaleza. Lo que tenemos en nuestro corazón, nuestros pensamientos, son invisibles para las demás personas, pero las demás personas pueden ver nuestras acciones,
nuestro fruto, y eso es lo que revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Jesús dijo, el árbol se conoce por sus frutos, y uno no tiene que ser un experto en botánica o en un ingeniero agrícola para ver un árbol que tiene manzana y saber que ese árbol es un manzano. Pero saben que eso también tiene otra particularidad. El fruto y la naturaleza están íntimamente relacionados. Jesús dijo también que no se pueden cosechar uvas de los espinos, ¿no?, ni higos de los cardos. Cada árbol da su propio fruto. Así que uno puede saber qué árbol es, pero además, si sabe qué fruto tiene, se da cuenta de la naturaleza del árbol. El árbol malo no puede dar buen fruto, y el árbol bueno no puede dar mal fruto. Quizás por algún momento alguien pueda querer aparentar, y capaz que puede, mediante la impostación y mostrando un poco de actuación, puede por un momento aparentar algo. Pero a la larga, en el correr del tiempo, todo eso se va a revelar. Así que el fruto del creyente tiene que ver con la manifestación de lo que hay en nosotros, de nuestro corazón. Y dice Jesús que podemos pensar en algunas clases de fruto, podemos pensar en el servicio, en lo que hacemos para Dios, podemos pensar en el fruto de nuestro testimonio, pero hay una expresión que revela la raíz de todo eso. El fruto del que la Biblia habla específicamente es lo que podemos conocer, unos cuantos, como el fruto del Espíritu. Ahí hay un pasaje en Gálatas 5, 22 y 23, que bueno, las damas están estudiando justamente este pasaje, ahí en la reunión de damas, el jueves a reunión de damas, así que si quieren venir o verla por YouTube, están estudiando eso. El fruto del Espíritu, dice Pablo escribiendo a los Gálatas, es este racimo de características, no son cosas distintas, es una sola, ¿no? Un carácter, más el fruto del Espíritu, dice Pablo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley, así que nadie va a impedir que uno pueda desarrollar el carácter de Cristo. Ahora, este fruto tiene que ver también con la madurez espiritual, ¿no? Ustedes plantan un árbol, una plantita, y el fruto no sale al día siguiente, ¿no? Tiene todo un proceso, y según el árbol es lo que demora en que se pueda recolectar alguna cosecha. Y la vida cristiana tiene también una semejanza con eso, porque el fruto del Espíritu, este carácter de Cristo en nosotros, es el resultado de un proceso de crecimiento, de madurez espiritual, que permite que empecemos a exhibir a Cristo en nuestra vida. Ahora, este proceso de crecimiento es algo que Dios quiere que nosotros logremos. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿por qué cuesta tanto que el fruto del Espíritu se pueda ver en nuestra vida? Nosotros podemos esas características, y sería buenísimo que todos nosotros, los que hemos creído en Cristo como Salvador personal, podamos tener esos caracteres o esos aspectos del carácter bien arriba en la gráfica, ¿no? Que podemos mostrar esas cualidades en nuestra vida cotidiana, pero eso no siempre pasa. ¿Por qué es tan difícil producir fruto? ¿Por qué a veces parece ser una carga tan pesada? Y la pregunta es, ¿no debería ser algo natural? Y esa pregunta tiene una respuesta contradictoria, ¿no? Porque por un lado sí, pero también tiene un aspecto negativo. Tendría que ser algo natural, porque dice la Escritura que cuando nosotros creemos en Jesús como Salvador personal, la naturaleza divina forma parte de la nuestra. El Espíritu Santo viene a morar al corazón del creyente y debería empezar a producir ese fruto en nosotros. Somos hechos una nueva creación. Dice en el Antiguo Testamento que el corazón duro, insensible, ese corazón de piedra, se cambia por un corazón sensible a la voluntad de Dios, y lo más normal sería que podamos empezar a producir naturalmente el fruto del Espíritu. Pero también podemos decir que eso no pasa de una manera tan sencilla, porque así como una planta que nosotros plantamos no crece naturalmente, o sea, me explico de otra manera, para que crezca hay que cultivarla, ¿no? Vieron que si uno
Los yuyos crecen solos, ¿no? Acá no sé si hay gente que le gusta tener jardincito, huerta y todas esas cosas, ¿no? Los yuyos crecen solos, no hay que regarlos, no hay que cuidarlos, no hay que hablarle, nada. Ahora, una planta que uno quiere que crezca, ¿no? Y que quiere que dé fruto, hay que cultivarla. Con la vida cristiana es igual, ¿eh? En el caso de las plantas, porque luchan contra la maldición de la tierra. Saben que a causa del pecado, como pueden ver en Génesis 3, Dios dijo que la tierra iba a ser maldita por causa del pecado del hombre, y en vez de producir naturalmente fruto, iba a producir naturalmente espinas y cardos. Y en nuestra vida, los hijos de Dios tenemos que luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa, contra lo que nosotros éramos antes de conocer a Cristo, que todavía pretende vivir en nosotros. Tenemos la posibilidad de hacer morir lo terrenal, esa vieja naturaleza, pero todavía pretende luchar y dar fruto, y el secreto está en que nosotros podamos derrotarla, ¿eh? Tenemos potencial para dar fruto, tenemos la posibilidad de dar fruto, pero hay que quitar algunos obstáculos, y de eso es lo que quiero hablar, ¿eh? Un poco larga la introducción, pero quería llegar a este punto de ver cuáles son los obstáculos que hacen que a veces nuestra vida cristiana, no dé este fruto que Dios quiere que nosotros demos. Y para eso les invito a leer un pasaje en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Ahí vamos a encontrar una parábola, que es la parábola del sembrador. Y quizás hayas leído o escuchado esta parábola, generalmente asociada a la predicación del Evangelio. Pero me gustaría pensar en que a veces ahí podemos encontrar algunos obstáculos que hacen que nosotros no podamos disfrutar de fructificar, ¿no? Dios quiso que nuestra vida fuera una vida de fruto, quiere que nuestra vida sea una vida que dé fruto. Dijo Jesús, yo los puse para que den fruto, ¿no? Y que ese dar fruto no sea un arrastrarse, como dice acá mi amiga Selene, como una babosa, sino disfrutar de dar fruto, disfrutar de fructificar. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 3. Es una historia que contó el Señor. Una parábola es como una ilustración, una especie de cuento, si se quiere, pero que tiene el objetivo de enseñarnos una cuestión de enseñanza espiritual. Entonces dice el Señor, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Esa es la historia. Y la gente que solía escuchar al Señor sabía que no solamente estaba contando cuentos, no era un stand-upero Jesús, sino que él tenía en esas historias una lección para enseñar. Y para que no tengamos trabajo de tratar de saber qué quiere decir, el Señor mismo explicó el significado unos versículos más adelante. Así que vamos al 14 ahora. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Así que esta parábola describe lo que pasa con la palabra cuando es sembrada. Disculpen, capaz que alguien me va a buscar un vasito de agua. Dice,
¿Qué pasa con la palabra cuando es sembrada y cae en el corazón de distintas personas? Hay diferentes reacciones. Y el Señor explica la razón por la cual esa semilla, que es la palabra de Dios y que tiene en sí misma el poder de dar fruto, puede llegar a no darlo. Saben que Dios dice en su palabra en el Antiguo Testamento que su palabra tiene el poder de dar fruto. ¿Por qué no da? Bueno, no es por culpa de la palabra, es porque a veces el lugar donde cae, el corazón que la recibe, no está adecuadamente preparado. Gracias, Ramón. Entonces yo quería pensar en tres obstáculos que hay. No lo vamos a ver todos hoy, solo quiero ver el primero. Pero hay tres obstáculos que podemos encontrar ahí, según el lugar en donde cae la semilla. En primer lugar, dice que hay una parte de la semilla que cae junto al camino. Y ahí vamos a ver que hay un obstáculo, que es el obstáculo de la distracción. Después vamos a ver, no hoy, tranquilos, que hay otro obstáculo, porque hay una parte de la semilla que cae en pedregales, y ahí nos encontramos con el obstáculo de la decepción. Otra parte cae entre espinos, y ahí nos vamos a encontrar con el obstáculo de la desviación. Pero hay una parte que cae en buena tierra, y ahí nos va a mostrar la bendición de la disposición. Yo quiero hoy pensar en el primero de estos obstáculos, que es el obstáculo de la distracción. Estamos pensando en por qué, si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, no nos resulta tan fácil producir fruto, o producimos poco fruto. Entonces vamos a pensar en el obstáculo de la distracción. El Señor contó esta parábola a gente que conocía esta tarea. Capaz que estamos un poco lejanos a eso, porque ahora se siembra de otra manera, pero en el tiempo en que Jesús contó la historia, los que salían a sembrar usaban una especie de morral, tomaban un puñado de semilla y la esparcían por la tierra, de manera que el aire, el viento y el propio inercia y las leyes de la física hacían que las semillas cayeran por distintos lugares. Una parte cayó junto al camino. Una parte que podría ser el lindero de una propiedad o por donde la gente solía transitar. Y obviamente, por el tema de que continuamente hay una circulación, era una tierra que solía estar seca, dura, apretada, de manera que la semilla ahí no podía penetrar en la tierra y quedaba expuesta a la voracidad de las aves del cielo. Dice Jesús que esa semilla era la que caía ahí y las aves venían y se la comían. Y cuando explica qué significa eso, dice que son personas en las que se siembra la palabra, la oyen, pero enseguida viene Satanás y la quita del corazón. Escuchan la palabra, pero no la llegan a asimilar. No la llegan a asimilar porque están junto al camino. Y yo pensaba que eso nos hace pensar, o me hace pensar a mí, no sé si compartirán eso, que tiene que ver con personas o con creyentes que viven en la frontera de la vida cristiana, que están jugando al borde del reglamento y que esa actitud los hace estar más expuestos a los ataques del enemigo. Quizás son personas que pueden venir a la reunión, estar en la iglesia y escuchar el mensaje, pero no están prestando completa atención, ¿no? Surgen distracciones, miran el teléfono, se ponen a conversar, están pensando en lo que van a hacer después, si hay que hacer un mandado, o en el cómo va el partido, y un montón de cosas que hacen que la palabra entre por un oído, como decían antes la gente, no sé si se usa esa frase todavía, entra por un oído y sale por el otro, y no da fruto. A veces terminamos de escuchar un mensaje y alguien nos pregunta, ¿de qué habló? De la Biblia, ¿no? Podemos decir eso, de Dios, pero en realidad no sabemos bien, o sí tenemos una idea, pero ¿cuál era el centro de la enseñanza? Nos la perdimos porque estábamos distraídos. Y el obstáculo de la distracción nos impide dar fruto. La semilla que cae junto al camino no da fruto porque está deliberadamente expuesta, esa tierra, a las influencias del enemigo. Me gustaría ilustrar
este ejemplo o este obstáculo con la vida de una persona del Antiguo Testamento que se llama Sansón. Sansón. Fue un juez en Israel, la historia está ahí en los capítulos 13 al 16, algunos quizás la puedan conocer, y si a alguien le interesa, las lee, Libro de los Jueces. Es una historia corta, pero muy interesante, de este hombre que le tocó vivir en uno de los tiempos más turbios, más oscuros de la historia de Israel. Era un tiempo donde no había un gobierno claro. La Biblia dice, cuando habla de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cada tanto el pueblo empezaba a meter la pata, se alejaba de Dios, empezaba a sufrir las consecuencias, porque caían bajo la dominación extranjera, y Dios en su misericordia levantaba a estos que la Biblia los llama jueces, serían caudillos, que a veces reunían gente, luchaban y liberaban al pueblo por un tiempo. Sansón fue el número 10 de estos jueces, y él tenía una particularidad muy importante, muy interesante, única en la historia de la Biblia, que Dios le había dotado de una fuerza absolutamente sobrenatural. Sansón fue una persona especial desde antes de nacer. Él fue la respuesta a la oración de un matrimonio que no podía tener hijos. Y el ángel del Señor, que es una teofanía, una manifestación de la segunda persona de la divinidad antes de la encarnación de Jesús, se aparece personalmente para anunciar el nacimiento de Sansón a sus papás, y les habla de lo que ese niño estaba llamado a hacer, que él iba a comenzar a liberar a Israel. Pero Dios le dice que tenía que ser alguien que iba a ser nazareo desde la juventud, ¿no? Desde que naciera, desde antes de nacer. Porque ahí en el pasaje nos explica que la mamá ya tenía que empezar a guardar este voto, desde que conoció que estaba esperando a ese niño. Ese era un voto de nazareo, no es nazareno, que es alguien de Nazaret. Nazareo era un voto que se hacía como una forma de expresar al Señor cierta devoción y gratitud. Era un voto de consagración, que tenía algunos requisitos o algunas reglas, ¿no? Los que hacían este voto no podían estar cerca de gente muerta, por ejemplo, ni que fuera un familiar. No podían disfrutar de ningún resultado o ningún producto de la vid. No podían tomar vino, ni ninguna bebida alcohólica, pero ni siquiera podían comer uvas, ni comían pasas, ni nada que tuviera que ver con la viña. Y no podían cortarse el pelo. Era como una señal de su voto, así que todo el tiempo que mantenían ese voto, no se afeitaban, no se cortaban el pelo. Básicamente. Pero más que nada tenía que ver con una cuestión de consagración al Señor. Y ahí Sansón, desde antes de nacer, fue consagrado para ese voto. Y dice en Jueces capítulo 13 que nació el niño, que fue dotado de esa fuerza sobrehumana y que además tenía la presencia de Dios con él. Miren lo que dice, si quieren busquen ahí Jueces, porque vamos a leer algunos textos ahí. Jueces capítulo 13, versículo 24, dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse sobre él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y es interesante esto, ¿no? El espíritu de Dios estaba sobre Sansón. Dios estaba con él, Dios lo bendijo. Sansón tenía todo a favor. Él había sido llamado para ser un libertador de su nación. Y si bien Sansón hizo grandes cosas, hazañas dignas de un superhéroe de una película de Marvel, no logró cumplir con el propósito que Dios le había dado. No llegó a dar el fruto que estaba destinado a dar. Miren que Sansón aparece también en la galería de los hombres de fe. Fue una persona que hizo cosas, pero no dio la talla. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, porque Sansón mostraba un marcado desinterés por la enseñanza. Cuando uno empieza a leer la historia de Sansón, se da cuenta que era una persona
que vivía de espaldas a lo que Dios quería para él. Voy a leer un pasaje. Podríamos leer más de uno, pero vamos a leer este, que está en Jueces capítulo 14. Y que tiene que ver con una de las grandes debilidades que tenía Sansón, a pesar de tener tanta fuerza, y era su facilidad para enamorarse. Dice así, Jueces capítulo 14, versículo 1, dice: descendió Sansón a Timnat, que era una ciudad de los filisteos, enemigos de Israel, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los fariseos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Y acá podríamos decir muchas cosas de la importancia que es que un joven o una joven que es creyente elija a su compañero o compañera de vida entre personas que son del pueblo de Dios. Eso es un tema muy importante, pero no es para este mensaje. Acá me quiero concentrar en la actitud de Sansón frente al consejo de sus padres. Los padres le dijeron: elegí una muchacha de Israel, ¿no? Se lo dicen de esa forma que tenían de hablar los hebreos, ¿no? con una pregunta retórica negativa. Pero no hay muchachas dentro de tu pueblo para que elija. Tenés que ir a elegir una mujer de los enemigos. Y la respuesta de Sansón fue: esa me gusta, ¿no? Le importó cero lo que los padres le dijeron. No hizo caso, ¿no? Una actitud soberbia, una actitud irreflexiva, insolente, caprichosa. Como decíamos, le entró por un oído lo que le dijeron y le salió por el otro. Porque como él sabía todo ya, no precisaba que nadie le aconsejara. Y esa actitud la podemos ver a lo largo de la vida de Sansón. Él fue mostrando este desinterés por la palabra de Dios, por el consejo de Dios, por lo que Dios quería para él en un montón de ocasiones. Cuando uno repasa los acontecimientos de la vida de Sansón, va a ver en qué poco tenía Sansón su voto. Hay otra historia ahí que podríamos leer, que él va caminando, que es conocida por los niños de la escuela dominical, seguramente va caminando por entre medio de unas viñas y se le aparece un león joven, y Sansón, con la fuerza que Dios le había dado, agarra al león y lo mata, ¿no? Después pasa un tiempo, vuelve a pasar por el mismo camino y va para ver el león, y resulta que descubrió que dentro del león, de los huesos que habían quedado, se había formado un panal, saca miel, la come, la comparte. Y ahí, en ese pequeño evento que no parece tan malo, uno empieza a ver que Sansón había estado jugando, como decía al principio, al borde del reglamento, porque él, como un nazareo, no podía comer de frutos de la vid, pero él paseaba entre las viñas. No dice la Biblia que comió uva o que no comió, pero estás ahí, ¿no? En el borde. Decía que no podía acercarse a un ser vivo muerto, a un cadáver, ¿no? No importa si era animal o de una persona. Pero él no solamente se acercó, sino que sacó miel que había ahí adentro y la compartió. Después lo vemos en una fiesta, ¿no? Una fiesta de casamiento. Leía un comentario que era una fiesta, literalmente, en el original dice una fiesta para beber, ¿no? Él no podía participar de bebidas alcohólicas. No dice la Biblia que tomó, pero estaba metido en el medio de los lugares donde lo podía llevar a hacer cosas que estaban mal. Eso es estar en la frontera. Eso es jugar al borde del reglamento, y es lo que a veces hace que una vida termine mal. Entonces, ¿por qué Sansón no logró cumplir con el propósito que Dios tenía para él? Porque no le importó. No escuchó lo que Dios tenía para él. Y yo me pregunto, y nos pregunto, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Prestamos atención a la enseñanza? ¿Prestamos atención a la Biblia? ¿Cuál es nuestra actitud cuando la palabra de Dios se hable? La Biblia dice que Dios ha puesto en la iglesia personas que enseñan para que nosotros podamos conocerle mejor. Y tenemos que estar atentos.
siempre surgen distracciones, ¿no? Estamos a veces más, a veces menos, pero a veces son cosas de afuera que pasan, un ruido, un teléfono que suena, no sé, una puerta que se abre, cualquier cosa nos puede distraer. A veces es nuestro propio corazón que empieza a viajar, ¿no? En otras cosas. Y el secreto es concentrarnos, desear tanto la instrucción de la palabra de Dios que no haya otra cosa más interesante en este momento. Pero no solamente es escuchar la lección o el mensaje cuando nosotros estamos acá, sino también prestarle atención a la Biblia cuando estamos en casa, ¿eh? Cuando vemos el librito ahí en el estante o arriba de la mesa, donde lo tengamos, pasamos por un lado, pasamos para el otro y no le prestamos atención. Y si queremos dar fruto, tenemos que escuchar a la Biblia. La tenemos que escuchar cuando estamos acá y la tenemos que escuchar en nuestra casa cuando la leemos, ¿eh? Para dar fruto tenemos que madurar, ¿eh? Y para madurar necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, ¿eh? Necesitamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Que prestemos atención. Para dar fruto hay que alimentarnos de la palabra, hay que prestar atención a lo que Dios nos dice. Segunda característica que hizo que Sansón no pudiera dar el fruto que estaba destinado a dar, y era el descuido de la santidad. Si nosotros no prestamos atención a la palabra de Dios, si no la leemos, si no meditamos en ella, muy difícilmente podamos cultivar en nuestra vida el temor de Dios. Esta frase puede parecer extraña, temor de Dios, pero no, el temor en este sentido en que lo menciona la Escritura no es el temor de miedo, sino es el temor reverente, como algunas traducciones dicen. Si nosotros no conocemos a Dios, si no nos damos cuenta, leyendo la Biblia o escuchando enseñanza, de cuánto Dios valora la santidad, nunca vamos a cultivar un verdadero temor reverente delante de Dios. Y no nos va a importar quebrantar los mandamientos. No nos va a importar ir en contra de la voluntad de Dios porque no conocemos realmente lo que Dios quiere para con nosotros. Y esto fue lo que pasó en la vida de Sansón. Él no prestó atención al consejo. Yo estoy seguro que los padres de Sansón una y otra vez le hablaron de su voto, de su llamado, de su propósito en la vida, pero no vemos que Sansón haya actuado en consecuencia. Vamos a leer en el Jueces capítulo 16. Otra de las aventuras de Sansón en su esplendor. Sansón fue a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Gaza era una ciudad de los filisteos, era enemigo, así que él se paseaba entre los enemigos con total holgura, ¿no? Era inmortal. Y dice el versículo ahí, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Era una emboscada. Claro, ninguno se podía enfrentar mano a mano con Sansón porque los trillaba. Pero dije, vamos a esperarlo, lo vamos a esperar, lo vamos a agarrar a la salida. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue. Y las subió a la cumbre de un monte que estaba delante en Hebrón, ¿no? La puerta de la ciudad no era una puerta como esta, ni siquiera como aquella, ¿no? Era una puerta grande, pesada, y Sansón se la llevó con las columnas de la puerta, y no solo que la empujó y la tiró, tipo, como si fuera uno de estos que empuja, ¿no? Se la llevó y la dejó arriba de una montaña. Así de fuerte era, y así de creído estaba. Él fue a una ciudad de los enemigos, se acostó con una mujer prostituta, y como se dio cuenta que lo iban a esperar, agarró y a la medianoche se fue. Se creía vivo. Siempre al borde del abismo. Los que viven junto al camino siempre están al borde del abismo. Y a veces sale bien, pero no siempre sale bien.
Sansón siempre estaba merodeando las ciudades de los enemigos. Y bueno, eso era parte de su propósito. Sin embargo, cuando empezamos a mirar detrás de lo superficial, nos damos cuenta que el propósito de Sansón no era realmente hacer la guerra con los enemigos y liberar a su pueblo, sino que lo que él estaba buscando era satisfacer sus propias necesidades, sus impulsos, en este caso impulsos sexuales, pero hacía lo que le daba la gana, lo hacía como quería y cuando quería, porque él era Sansón y él pensaba que no le iba a pasar nada nunca. ¿Quién le iba a ganar? Y él decía, acá el que manda soy yo. Él hacía las cosas mal y se divertía haciéndolas, ¿no? Se enorgullecía de eso. Cuando agarró la miel de ese colmena en el león muerto, se la dio a sus padres y no le dijo nada a ellos. No sé, que también ocultaba las cosas de las personas que lo conocían. Otra mala señal. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿También nosotros entendemos la importancia de la santidad? El pecado para Dios es tan serio que costó la vida de Jesucristo. Hace un rato estábamos celebrando la Cena del Señor. Es un momento en que la iglesia se reúne para hacer memoria de la cruz, ¿no? De la muerte de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo. Y en ese momento, más allá de todo lo que pasa, el objetivo es recordar que un día el Señor Jesús tuvo que subir una cruz, derramar su vida para salvarnos a nosotros. Porque el pecado, dice la Escritura, todas las cosas que están mal, que afrentan, que ofenden a Dios, hacen separación entre Dios y los hombres. Por el pecado estábamos condenados, estábamos separados de la gloria de Dios. Pero Dios en su misericordia, en su amor, en su gracia, no quiso dejarnos en esa condición, sino que envió a Jesucristo, su Hijo, que tomó forma de hombre, que vivió en este planeta, que anduvo sin hacer nada malo, ni siquiera se halló engaño en su boca, llegó a la cruz, murió ahí, para que por medio de la fe nosotros podamos alcanzar o restablecer nuestra relación con Él y podamos disfrutar de la vida eterna. Tan serio es el pecado para Dios. Pero si nosotros desoímos la enseñanza, si no escuchamos, nunca vamos a entender eso, lo serio que es. Y no nos vamos a dar cuenta que si vivimos una vida en la frontera, al borde del pecado, estamos ofendiendo a Dios y estamos privándonos de dar fruto, porque sin santidad no podemos dar fruto. Si no somos cristianos íntegros, limpios, Dios no nos puede usar para dar fruto. Dice en Colosenses 1:10 que tenemos que andar como es digno. Dice, para que andéis como es digno, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Es un requisito, ser santo. Y cuando digo ser santo no estoy pensando en ser una persona que nunca peque, que sea perfecto, sino en una persona que busca realmente agradar a Dios con su vida. Ahora, no podemos buscar la santidad si no podemos dejar atrás lo que éramos antes de conocer a Dios. Y el problema de Sansón era que no podía dejar atrás los deseos, no podía librarse de los deseos de su naturaleza pecaminosa. Yo le decía al principio, nosotros luchamos con una naturaleza que quiere hacer en nosotros lo que nuestro antiguo jefe, Satanás, quiere que hagamos. Y la Biblia dice, ustedes no tienen que amar esas cosas que este sistema mundo, este sistema que se opone a Dios, busca. Dice 1 Juan, capítulo 1, versículo 2, versículo 15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿no? Y los deseos, las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de Satanás, del mundo. Ahora, Sansón no podía dejar atrás esas cosas de su pasada naturaleza. Como el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, estaba en la casa de esclavitud, dice la Escritura, y tenía un destino que era una tierra que Dios le había prometido, una tierra fértil, que iba a dar fruto, que producía leche y miel, pero claro, tenía que hacer todo un trayecto, ¿no? Y para ir desde Egipto hasta la tierra prometida en Canaán. Y en el curso de ese trayecto, los israelitas empezaron a desear la vida que habían dejado. Y cuando comían
del pan que Dios les daba todos los días, un pan del cielo por el cual no tenían que hacer nada, solamente levantarlo del suelo, se quejaban y decían, ay, el pescado que comíamos en Egipto, la soya, los nabos, los guisos que nos hacíamos allá, ¿no? Era como una memoria selectiva que les recordaba todo lo bueno, o por lo menos esa comida que comían de balde, gratis, decían, comían gratis. Los tipos eran acosados por los egipcios, los hacían trabajar de la noche a la mañana, los oprimían, los castigaban. Ellos estaban clamando a Dios y decían, en Egipto comíamos gratis. Y a veces, quizá nosotros pensamos así, ¿no? Hemos conocido a nuestro Salvador, nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la eternidad, nos pone delante una esperanza de gloria. Nosotros decimos, pero antes, ¿cómo me divertía cuando no en la iglesia? Cuando me dicen que no puedo hacer esto, no puedo hacer otro, me dicen del pecado, ¿no? Pero ¿cómo me divertía antes? Las cosas, dice Pablo, que hacíamos antes tienen un fruto que es un fruto de vergüenza y de muerte. Romanos capítulo 6, ¿no? Las cosas que nos avergonzaban, que capaz que distorsionado por el tiempo y alguna retorcida rama de nuestra cabeza pensábamos que eran buenísimas, pero en realidad eran muerte, vergüenza y destrucción y amargura. ¿Qué pasa con nosotros? Si queremos realmente dar fruto, tenemos que buscar la santidad. Y la santidad solo se puede buscar cuando uno entiende realmente lo que Dios hizo por nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ese desafío a la santidad y al servicio tiene como base haber comprendido el sacrificio de Jesús por nosotros. La salvación, para aquellos que todavía no tienen un encuentro personal con el Señor, la salvación descansa en que uno pueda comprender su condición y su destino, y que la única posibilidad de salir de eso y cambiar para disfrutar de una vida abundante y una vida eterna es por medio de la fe en Jesús. La última cosa por la que Sansón no pudo dar fruto. Él descuidó, no escuchó la enseñanza, descuidó la santidad. Por último, desestimó el peligro. Su fuerza, esa capacidad que Dios le había dado para bendecir a su nación, como estaba fuera de todo control y como estaba totalmente descoordinada, ¿no?, de la voluntad de Dios, fue para su mal, porque él empezó a pensar que era invencible, que nadie podía ganarle, y realmente era así. Tenía una fuerza por encima de todo lo conocido. Sin embargo, su continuo ir y venir, cruzando la frontera, terminó mal, ¿no? Él pensaba que podía salir y entrar de la ciudad de los enemigos y que nunca le iba a pasar nada, que podía jugar con el pecado y nunca iba a salir mal parado. Pero a veces, cuando jugamos con fuego, nos terminamos quemando, ¿no? Ahí le puse, cuando juegas con fuego, terminas siendo el juguete. Porque la historia de Sansón nos revela que eso fue así. En una de sus aventuras amorosas, Sansón conoció a una mujer que se llamaba Dalila, que también era filistea, nunca una de Israel, ¿no? Todas del enemigo. Porque él pensaba que, total, no pasaba nada. Y esta mujer era un poco más patriota y le gustaba el dinero, entonces aceptó una oferta que le hicieron los líderes de los filisteos. Filisteos y israelitas eran enemigos, ¿no? Estaban siempre peleando. Y cuando se dieron cuenta que Sansón visitaba a Dalila frecuentemente, le ofrecieron dinero y le dijeron, tratá de descubrir en qué reside su fuerza. Porque este no era fuerte porque hacía ejercicio, que tenía mucho músculo. Él era fuerte porque Dios le daba ese poder. Descubrí de qué se trata y si hay alguna manera de contrarrestar eso. Y si haces eso, te van a pagar. Así que Dalila hizo eso y empezó a tratar de descubrir la razón por la cual Sansón tenía esa fuerza sobrehumana. Y lo intentó una y otra vez. Al principio
él le mentía, ¿no? Como se divertía de ese juego así, y decía, bueno, si me atan con unas cuerdas verdes, y si después decía, bueno, no, en realidad me tienen que atar con mimbre. Le hizo varios jueguitos así, y se divertía porque cuando los filisteos venían para atraparlo, rompía las cuerdas, les daba una paliza a todo y se iba riéndose. Pero Dalila fue insistente, ¿no? Una y otra vez, y lo empezó a manipular, le empezó a quemar la cabeza, hasta que al final Dalila logró que confesara, y Sansón le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Dice en Jueces 16, versículo 19, y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas, 7 trenzas que tenía sobre su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Así que este hombre tan poderoso terminó en la cárcel ciego y haciendo el trabajo de un animal. Capaz que una de las frases más tristes que uno puede encontrar en la Biblia es esta que se dijo Sansón cuando se despertó. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y dice el texto, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y no fue una cosa que pasó de un día para el otro, sino que fue un proceso que fue llevando a Sansón a alejarse cada vez más de Dios. De tanto salir y entrar, ¿no? Del pueblo de Dios, de la vida cristiana, a la vida en el mundo, de estar un poquito allá y un poquito acá, al final terminó de aquel lado y ya no hubo respuesta, aunque la gracia siempre sobreabunda. Los que viven junto al camino, en la frontera de la vida cristiana, los que no prestan atención a la palabra de Dios, los que descuidan la santidad, los que hacen caso omiso del peligro que implica vivir cerca del pecado, terminan cayendo. Y no se trata solamente de un riesgo de no poder ser útiles al Señor, sino de traer mucho daño y mucha tristeza a nuestra vida, que a veces no es fácil de reparar. Sansón, que estaba destinado a ser el libertador de Israel, terminó siendo un juguete de los filisteos. Y es una ironía, porque este hombre que fue el hombre más fuerte que pisó la tierra físicamente, terminó divirtiendo a aquellos que se suponía que tenía que vencer. La única palabra que yo encontré que se utiliza la palabra juguete en la Biblia es para referirse a este hombre que tendría que haber sido un poderoso vencedor. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿También nosotros pensamos que podemos ir y venir de la vida cristiana sin sufrir las consecuencias? Pensamos que vamos a ir, que vamos a hacer las cosas que no debemos hacer y que después podemos regresar y que nadie se va a enterar porque total tenemos todo bajo control, somos muy astutos, tenemos todo bien planificado. Dice la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El diablo conoce nuestras debilidades y sabe usar la que se aplica más en cada caso. Nosotros somos todos diferentes, cada uno tendrá las cosas que más le duelen o por donde más lo pueden atacar para hacer alguna cosa que está en contra de la voluntad de Dios. Y si vos pensás que no vas a caer, si sos tan ingenuo, si somos tan ingenuos, me quiero incluir, de pensar que el diablo no va a usar esas cosas para atacarnos, que nos podemos exponer deliberadamente sin sufrir las consecuencias, estamos equivocados. No podemos evitar vivir en un mundo lleno de gente que no hace lo que Dios quiere. Y Jesús dijo, bueno,
Eso es así. Yo no les pido al Padre que los quites del mundo. Así que nosotros tenemos que vivir acá rodeados de gente que va en contra de lo que Dios quiere. Andamos contra la corriente. Y no podemos evitar la tentación, porque hasta el propio Señor Jesucristo fue tentado. Ahora, lo que sí podemos evitar es exponernos voluntariamente a las cosas que nos acercan a la frontera del pecado. Podemos evitar estar en lugares donde sabemos que hay tentaciones que nos hacen daño. Podemos evitar la compañía de personas que nos arrastran a hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Podemos evitar consumir para nuestra mente cosas que nos van metiendo la filosofía, la ideología, la forma de pensar de este mundo. Y no solamente evitar, sino cambiar. Pues eso está bueno, ¿no? No solamente es evitar, también la gracia es que nosotros podamos cambiar los lugares que nos hacen mal por los lugares que nos hacen bien y que podamos aprovechar la bendición de compartir con el pueblo de Dios. Y que en vez de tener compañías de personas que nos llevan a hacer lo que está mal, podamos cultivar amistades con personas que nos ayuden a seguir a Dios. Porque dice el proverbio, el que anda con necios se va a convertir en un necio. Ahora, el que anda con los sabios va a aprender de ellos. Podemos cambiar nuestra dieta mental, ¿no? Las cosas que escuchamos, que vemos en la tele, la música que oímos, las cosas que leemos, por cosas que bendigan y edifiquen nuestra vida. No hay mucho misterio en la Escritura. Tenemos que huir del pecado, cambiar las cosas que están mal y sustituirlas por cosas que están bien. Y dice la Escritura en 2 Timoteo 2:21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Termino. La pregunta es, ¿por qué no damos fruto? ¿O por qué nos cuesta tanto dar fruto si tenemos en nosotros la naturaleza divina y si todo lo que Dios quiere de nuestra vida es que podamos llevar fruto, mucho fruto y un fruto que permanezca? Quizás estamos distraídos. Quizás estamos viviendo en la frontera de la vida cristiana, demasiado cerca del mundo, expuestos a los ataques del enemigo. Y miren que no se trata solamente de hacer algo. Sansón hacía cosas. Sansón como le decía, fue un héroe, hizo un montón de batallas, mató cantidad de enemigos, quedó registrado en la galería de los héroes de la fe. Tuvo hasta momentos en que clamó a Dios y Dios lo escuchó en su misericordia. Pero el problema es que Sansón hacía esas cosas no para liberar al pueblo, sino para liberarse él. Todo lo que Sansón hizo estaba referenciado a él. Él se escapaba, él tenía una novia, él quería ir allá, y eso no funciona. El fruto que Dios quiere ver en nosotros tiene que estar vinculado a agradar al Señor y hacer lo que Él quiere. No es lo mismo dar fruto que hacer algo. A Dios no le basta con que vengamos un día, un rato y hagamos algo acá en la iglesia, sino que nuestra vida realmente pueda reflejar su carácter, que pueda ver en nosotros, ¿no? Y que los demás puedan ver en nosotros al Señor que nos salvó. Tal fruto comienza cultivando en nuestra vida el carácter de Cristo, que vimos ahí en Gálatas 5, 22 y 23. La opción que tenemos es dejar de estar distraídos, dejar la frontera de la vida cristiana y adentrarnos en el conocimiento de Dios. Salir del borde de la cornisa y estar en un lugar más seguro, buscar conocer a Dios a través de su palabra, profundizar nuestra relación a través de la oración, aprovechar la bendición de la comunión en la iglesia, poner al servicio del Señor y de los hermanos las capacidades que Dios nos dio. Y sobre todo, amar al Señor. Porque todo lo que tengamos para Dios y lo que podamos hacer para Dios tiene que ser
una respuesta al amor de Dios en nosotros. Hoy comenzamos la cena del Señor leyendo un texto que está en Gálatas 2:20, que también lo quiero poner ahí porque resume un poco esto que estamos diciendo. El apóstol Pablo dijo esto, ¿no? Él hablaba de el trabajo que él hacía, de la vida que había elegido, y se daba cuenta que esa vida solo era posible cuando tenía absolutamente presente en su mente la obra de la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. La vida anterior mía quedó atrás. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que no estemos distraídos, que nunca se nos vaya de la mente esta realidad para que nuestra vida pueda ser una vida que dé fruto para la gloria de nuestro Dios. Amén.